Clay Allison fue un hombre cuya vida estuvo marcada por la violencia y la locura. Nacido en 1841 en Carolina del Norte, su nombre se asocia con las leyendas más salvajes del viejo oeste. Su historia es un testimonio de cómo la locura y el coraje se mezclaban en esa época. En su juventud, Allison fue conocido como un hombre impredecible. Se decía que su temperamento volátil y su amor por las peleas lo hacían temido por quienes lo conocían. Sin embargo, lo que realmente lo hizo famoso fue su habilidad con las armas que usó para imponer su voluntad. Se unió al ejército confederado durante la Guerra Civil estadounidense. Durante este tiempo, Clay Allison desarrolló una reputación por su valentía, pero también por su tendencia a la brutalidad. A menudo se decía que disfrutaba de la violencia, algo que lo definió en su vida posterior. Tras la guerra, Allison se trasladó al oeste, donde rápidamente se involucró en las actividades ilegales y la vida de forajido. Con su fama de pistolero, su nombre se convirtió en sinónimo de peligro en varios pueblos del suroeste estadounidense, especialmente en Texas y Nuevo México. A pesar de su naturaleza violenta, Clay Allison no era un hombre que buscara peleas sin razón. Sin embargo, una vez que se encontraba en un enfrentamiento, no dudaba en llevar las cosas al extremo. Su locura lo hacía impredecible y, por lo tanto, aún más peligroso. Las historias sobre Allison son diversas. En una de las más conocidas, se cuenta que tras un altercado con un hombre, en lugar de matarlo, le disparó a las piernas dejándole vivir para sufrir por su error. Esta historia es un claro ejemplo de la mezcla de violencia y sensatez que caracterizaba al pistolero. Clay Allison también era conocido por su comportamiento errático. En una ocasión, después de una pelea con un hombre, se dice que Allison, en un ataque de furia, disparó a varios objetos a su alrededor, destruyendo todo a su paso. Este comportamiento solo aumentó su fama de hombre impredecible. A lo largo de su vida, Clay Allison estuvo involucrado en numerosos tiroteos. La mayoría de ellos fueron por razones que involucraban honor y venganza, aunque también se encontraba en situaciones donde la violencia parecía ser solo un medio para satisfacer sus impulsos. El pistolero vivió una vida de constantes desplazamientos. Pasaba de un pueblo a otro, buscando siempre una nueva confrontación o una oportunidad para demostrar su destreza con las armas. Sin embargo, a pesar de su fama de hombre violento, también se le atribuían ciertos códigos morales en cuanto a la justicia. En una ocasión, Clay Allison llegó a un pueblo y se enteró de que un hombre había maltratado a su esposa. Aunque la violencia era su respuesta más común, en este caso, Allison intervino para detener al agresor, demostrando que, bajo su locura, aún quedaba algo de humanidad. Pero la locura de Clay Allison no se limitaba solo a su comportamiento hacia los demás. En ocasiones, él mismo parecía estar al borde de la autodestrucción. Una vez, después de un incidente en un salón, se disparó a sí mismo de manera accidental, un claro reflejo de su naturaleza impredecible. A medida que pasó el tiempo, Clay Allison dejó de ser solo un pistolero conocido. Su historia pasó a convertirse en leyenda, una leyenda alimentada por relatos exagerados sobre sus hazañas y su increíble resistencia. No obstante, pocos conocían la verdad detrás de la máscara de locura que él mismo cultivó. En sus últimos años, Clay Allison abandonó su vida de violencia, en gran parte debido a las heridas sufridas en enfrentamientos anteriores. Durante esta etapa, vivió en la tranquilidad relativa de un rancho, pero su reputación de hombre peligroso seguía siendo muy real para quienes lo conocían. La muerte de Clay Allison, ocurrida en 1887, fue tan misteriosa como su vida. Aunque algunas fuentes indican que murió por una caída accidental, otras sostienen que fue asesinado. De cualquier manera, su vida y su legado de pistolero continuaron alimentando las leyendas del viejo oeste. En la actualidad, Clay Allison sigue siendo una figura fascinante del viejo oeste. Su mezcla de violencia y locura lo convierte en un personaje complejo, cuya vida fue un reflejo de las tensiones de un tiempo en el que la ley y el desorden cohabitaban en un mismo espacio. Las historias de Clay Allison siguen siendo contadas hoy en día, y su figura permanece como uno de los ejemplos más notorios de los pistoleros del viejo oeste, cuyo nombre se asocia con la violencia, pero también con el caos que definió una era turbulenta en la historia de Estados Unidos. A pesar de su naturaleza salvaje, Clay Allison también tenía su lado más sombrío y solitario.
Se rumoreaba que las experiencias violentas de su vida, especialmente la guerra, habían dejado cicatrices profundas en su mente. Esto solo aumentaba su reputación de hombre impredecible. El comportamiento errático de Allison no solo lo hacía un peligro para quienes lo rodeaban, sino también para sí mismo. Muchas veces, cuando se encontraba bajo la influencia del alcohol, se volvía aún más volátil, lo que le llevaba a situaciones aún más extremas y peligrosas. A lo largo de su vida, Allison nunca buscó ser un héroe. Era un hombre que vivía bajo sus propias reglas y no tenía interés en la fama o en ser recordado como un personaje honorable. Solo buscaba sobrevivir y, a su manera, imponer respeto a través de su destreza con las armas. Sin embargo, a pesar de su reputación de ser un hombre violento y loco, había ocasiones en que sus acciones mostraban una especie de código moral. Aunque sus métodos eran brutales, en varias ocasiones se le atribuyó el mérito de haber hecho justicia en situaciones donde la ley no llegaba. Aunque muchos lo temían y muchos otros lo odiaban, no faltaron quienes lo respetaron por su valentía. Incluso sus rivales en los tiroteos reconocían la habilidad de Clay Allison con las armas, lo que añadía una capa de admiración hacia su figura de forajido. Clay Allison fue un hombre que vivió al borde de la ley, sin miedo a la muerte. En muchas ocasiones se enfrentó a la policía y otros pistoleros le temían. Sin embargo, a pesar de su gran habilidad para sobrevivir, la muerte lo alcanzó en una forma tan abrupta como su vida misma. Tras su muerte, las historias sobre Clay Allison se multiplicaron. Los relatos de su vida se mezclaron con mitos y exageraciones, lo que transformó su figura en una de las leyendas más oscuras del oeste. A menudo se le presenta como el epítome del forajido desquiciado que vivió para la violencia. Su historia sigue siendo un ejemplo de la complejidad del viejo oeste, donde la línea entre el bien y el mal era difusa, y donde hombres como Clay Allison definieron la lucha por el poder, el respeto y la supervivencia en un mundo sin ley. El legado de Clay Allison perdura no solo en los relatos orales, sino también en la cultura popular, donde su figura es interpretada en múltiples representaciones. Su historia ha sido adaptada en libros, películas y series, donde se muestra a un hombre cuya vida estuvo dominada por el caos. En cierto modo, Clay Allison representa una de las muchas caras del viejo oeste, un mundo donde la violencia y la locura a menudo se cruzaban con la lucha por la supervivencia. Los pistoleros como él eran tanto héroes como villanos, dependiendo de la perspectiva desde la que se les mirara. Algunos lo ven como una víctima de las circunstancias, un hombre que nunca tuvo oportunidad de escapar del ciclo de violencia en el que se vio atrapado. Otros lo ven como el rostro de la decadencia del oeste, un símbolo de la brutalidad que definió esa época. El impacto de su vida va más allá de la violencia en sí misma. Clay Allison es una figura que representa cómo las historias del oeste no siempre son las de héroes, sino de hombres y mujeres que sobrevivieron a un contexto lleno de caos, corrupción y desesperación. Hoy, el nombre de Clay Allison sigue siendo parte del imaginario colectivo del oeste americano. Su vida ha trascendido el tiempo y su historia sigue fascinando a generaciones que buscan entender cómo el salvaje oeste moldeó a sus figuras más complejas y enigmáticas. Si te ha interesado la historia de Clay Allison, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para seguir explorando más relatos del viejo oeste. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando las historias que no sabías.